Hola, antes de empezar con la guía de preguntas y respuestas para el curso prefacultativo, quiero mostrarles lo siguiente. Esta es la convocatoria curso prefacultativo para postular a la carrera de Derecho correspondiente a la Universidad Mayor de San Andrés. Los textos que en esta convocatoria se muestran son los que tienen que estudiar. Entre ellos están la Constitución Política del Estado, Régimen Universitario, Bolivia, su historia, Estado, Gobierno y Sociedad, Introducción al Derecho, Ética para Amador y Cultura de Paz. En el presente video nos vamos a enfocar solamente al texto Bolivia, su historia. Habiendo dicho esto, este es el libro Bolivia, su historia, y consta de 6 capítulos. En el primer capítulo refiere del origen a los estados prehispánicos. En el segundo, la experiencia colonial. Y así hasta llegar al sexto, donde se refiere al surgimiento, desarrollo y crisis del Estado. Como ustedes pueden observar, es un libro bastante ilustrativo y a mí, en mi experiencia, me ha parecido muy fácil de comprender. Y bien, habiendo dicho esto, pasemos a la guía de preguntas y respuestas para el curso prefacultativo para la carrera de Derecho. Pregunta: en el tema de transporte, el ideal de la modernidad llegó a Bolivia con... Respuesta: la instalación de tranvías en las ciudades. Pregunta: la influencia del indigenismo en la escultura boliviana es indudable, como muestra la obra de la más importante escultora del siglo XX boliviano. Respuesta: Marina Núñez del Prado. Pregunta: el 3 de junio Sucre cambió la sede de la reunión Asamblea Constituyente por la siguiente razón. Respuesta: la edad y el excesivo frío. Pregunta: la tradición recuerda que el descubridor de la riqueza del Cerro de Potosí fue... Respuesta: el indio Yanacona Diego Hualpa. Pregunta: la mayor parte de los esclavos llegados a la audiencia de Charcas se los destinaba a trabajos. Respuesta: domésticos y de servicios. Pregunta: según Carlos Mesa, quizás el ensayista más lúcido de las últimas décadas es... Respuesta: René Zavaleta Mercado. Pregunta: el PIR nació el 26 de julio de 1940 en un congreso de izquierdas realizado en Oruro. Entre sus principales fundadores están... Respuesta: José Antonio Arce y Ricardo Anaya. Pregunta: la revolución de 1952 es un hecho fundamental en la historia contemporánea de Bolivia, pues... Respuesta: cambió el país al punto que es imposible comprender la Bolivia de hoy. Pregunta: al entrar en el año de 1700, la personalidad más brillante de nuestras artes fue... Respuesta: Melchor Pérez de Holguín. Pregunta: la primera Constitución, 1826,
reconocía el principio de que no hay poder humano sobre las convicciones, por lo que se consideraba que en forma privada se podía, respuesta, profesar cualquier credo. Pregunta. La etapa de consolidación de las instituciones del orden colonial se inicia con la llegada del... Respuesta. Virrey Francisco de Toledo. Pregunta. La evolución geológica de los desiertos de Atacama, Bolivia y Tarapacá, Perú, transformó masas de agua en inmensos. Respuesta. Salares. Pregunta. En la época colonial surge un nuevo elemento, la identificación de la Virgen María con... Respuesta. El Cerro de Potosí. Pregunta. En 1839 se produjo una batalla decisiva en Yungay, la misma que determinó... Respuesta. El fin de la Confederación Perú-Boliviana. Pregunta. En abril de 1970 se desencadenó la Revolución Universitaria, la misma que tuvo su epicentro en... Respuesta. La Universidad Mayor de San Andrés. Pregunta. El presidente de Bolivia en el periodo 1826 a 1828 fue... Respuesta. Antonio José de Sucre. Pregunta. La nación consolidó definitivamente su independencia a partir del triunfo de... Respuesta. Ballivián en Ingavi. Pregunta. Toledo no logró sustituir el pago del tributo indígena en especie por el tributo en moneda por... Respuesta. La escasa inserción de los indios en la economía monetaria. Pregunta. En 1979, Marcelo Quiroga Santa Cruz inició un juicio de responsabilidades contra el expresidente. Respuesta. Hugo Banzer. Pregunta. Un hábil militar que tomó parte activa en las luchas internas entre Pizarro y Almagro en 1538 fue... Respuesta. Alonso de Mendoza. Pregunta. Lo más notable en el carácter de Antonio José de Sucre fue su... Respuesta. Fidelidad, honestidad y la falta de ambición personal al mando político. Pregunta. En el siglo XVII, 1617, los límites de la Real Audiencia de Charcas fueron reducidos, quitando... Respuesta. El gobierno del Río de la Plata. Pregunta. ¿La Universidad de México fue fundada el año? Respuesta. 1551. Pregunta. La ciudad boliviana, fundada el 22 de octubre de 1868 por el prefecto del litoral, don José Taborga, con el nombre de La Chimba, pero poco después Melgarejo cambió el nombre a... Respuesta. Antofagasta. Pregunta. Los dominicos, quienes por iniciativa de Fray Tomás de San Martín y encabezados por
Fray Juan Alías ingresan a Charcas en? Respuesta: 1539. Pregunta: en 1963, el ala izquierda del MNR, partido dirigida por Lechín Chávez, creó el? Respuesta: Partido Revolucionario de Izquierda Nacional, PRIN.